Los humanos producen más de 6 millones de toneladas métricas de papas fritas cada año, y la mayoría de ellas vienen en este tipo de bolsas. Estas suelen estar hechas de múltiples microcapas de plásticos y aluminio, y cada una tiene una función diferente. Además están diseñadas para mantener snacks frescos y crujientes durante 6 meses o más. Este diseño sofisticado se usa en muchos productos, como bolsas de yogur y cajas de jugo, pero ha creado un grave problema ambiental debido a que este material casi siempre termina en vertederos. Se considera, entre comillas, imposible de reciclar. Anish Malpani dejó su empleo en finanzas para dedicar su vida a resolver este problema. Desde el año 2021 su empresa ha reciclado 300.000 bolsas de papas fritas para hacer lentes de sol. Pero ¿por qué es difícil reciclar estas bolsas? ¿Qué hacen los grandes fabricantes para solucionar este problema? A principios del siglo XX las papas fritas se vendían en barriles abiertos y frascos de vidrio. Las colocaban en bolsas de papel y solo se mantenían frescas un día. Durante las siguientes décadas las empresas las envasaron en papel encerado, papel glacín y latas para alargar su duración. En los años 50 los fabricantes empezaron a vender papas fritas en bolsas de celofán y de papel revestidas con aluminio, lo cual extendía su duración varias semanas. Si bien ofrecían mejor resistencia a la humedad y a la luz, no tenían un sellado hermético. En los años 70 un proceso revolucionario llamado coextrusión permitió que los fabricantes pudieran combinar varios tipos de plástico en una sola película. Y esto creó la primera generación de envases multicapa. Para los años 80 muchos alimentos se vendían en 3 capas de envase. Y en la actualidad, algunos de estos envases multicapa pueden llegar a tener hasta 11 capas. La capa intermedia de una bolsa de papas fritas moderna se suele hacer de plástico resistente al aceite, a la grasa y a la humedad. Pero ya que no bloquea del todo el oxígeno o la luz, se recubre con aluminio para formar la capa más interna. Las capas exteriores deben ser resistentes, flexibles e imprimibles, así que se usan 2 plásticos. La capa base lleva los gráficos y la capa superficial los protege. Antes de sellar una bolsa, esta se llena con gas nitrógeno para mantener bajos los niveles de oxígeno y de humedad. Así es como las papas se mantienen frescas y crujientes durante 6 meses. Y este diseño que parece simple está en todas partes. En 2023 el mundo produjo suficientes envases multicapa para llenar unos 4 millones de camiones de basura. Y la mayoría de las plantas de reciclaje no tienen la tecnología para separar o procesar estos envases, por lo que suelen terminar en vertederos o incineradores. Nadie quiere este tipo de envase. Es la oveja negra de la familia de los plásticos. Eso incluye a la mayoría de recolectores, quienes casi nunca pueden vender este tipo común de basura. No cabe duda de que encontrar una solución que permita compensarlos de manera justa es algo crucial para los recolectores de basura. Lubna Anathakrishnan trabaja para Swatch, una cooperativa de recolectores que comenzó a juntar envases multicapa solo después de que un gran fabricante empezara a pagar por ellos. Hoy en día Anish compra 100 kilos de envoltorios de plástico delgado de Swatch cada mes. La sede de Without es solo uno de los pocos lugares en el mundo que puede reciclar envases multicapa. Nosotros abordamos esto desde una perspectiva centrada en el problema. Es por esa razón que elegimos trabajar en lo que nadie quiere. Al principio muchas personas pensaban que éramos tontos y que nada de lo que hacíamos tenía sentido. Anish y su equipo pasaron mucho tiempo comprando y modificando máquinas de fabricación comunes, tales como trituradoras y extrusoras para reciclar estos envases. No diseñamos todas ni todas están disponibles para la venta. Es una combinación. Es como un rompecabezas porque tienes que encontrar dónde puede encajar cada cosa. Se comienza con una trituradora modificada, la cual cuenta con una aspiradora especial que succiona las películas ligeras para que no se atasque. Los envases multicapa y las bolsas de papa son muy ligeros, por lo que es difícil triturar. Es por eso que se necesita más fuerza para succionar el material y así lograr que se triture de la mejor manera posible. Cuando usábamos nuestra primera trituradora solo éramos capaces de triturar alrededor de 1 kilo por hora. Y ahora trituramos 10 kilos por hora. Las hojuelas se lavan para quitar pegamento y suciedad. Luego se filtran y se pasan a los tendederos.
Un técnico pesa las hojuelas secas antes de colocarlas en la verdadera innovación de la empresa. Se trata de un reactor hecho a medida de 100 litros, que alcanza unos 250 grados y que es capaz de separar las capas. Hallar el proceso adecuado para hacer esto tomó 2 años. Anish no tiene formación en ciencias. Así que cuando fundó Without, puso un aviso en línea en el que buscaba a alguien que lo ayudara a crear máquinas que reciclaran lo no reciclable. No podía resolver esto solo por mi cuenta. Necesitaba un científico que me ayudara. Así es como encontró al Dr. Jitendra Samdani. El mayor desafío de Jitendra era descubrir cómo separar la mezcla de plásticos que se suelen utilizar para fabricar envases multicapa. Es por eso que la gente no está interesada en el reciclaje de envases multicapa. No estamos hablando de un desecho fácil de manejar. Intentó más de 1000 experimentos hasta que pudo descubrir cuál era la reacción correcta que era capaz de aislar 3 de los plásticos más comunes: polipropileno, polietileno y tereftalato de polietileno. Cuando finalmente supimos cómo hacerlo fue una grata sorpresa para todos. Jitendra construyó este reactor para estandarizar y ampliar su nuevo proceso. El reactor usa agua con un pH alto para causar una reacción que separa parcialmente las capas. La reacción disuelve el aluminio y desintegra el tereftalato de polietileno hasta su estructura molecular básica. Lo que obtenemos de estos son bloques de construcción. Este laboratorio de investigación y desarrollo separa 8 kilos de material al día. Pero Anish quiere que pueda separar unos 100 kilos antes de abrir una planta más grande. Seguimos trabajando en mejorar la velocidad de la reacción, ya que buscamos hacerlo de la forma más eficiente posible. La reacción deja una mezcla de plásticos, algunos de los cuales la empresa Without no puede usar para hacer sus lentes. Anish planea hacer ladrillos con ellos, pero por ahora solo están guardados. Para obtener el tereftalato de polietileno requerido se lava la mezcla con ácido sulfúrico. Luego se colocan las hojuelas en un barril lleno de agua, y se conectan 2 mangueras a un contenedor llamado hidrociclón. Los hidrociclones son comunes en la agricultura, en donde usan fuerza centrífuga para separar arena y lodo del agua. En este proceso esa fuerza separa los plásticos livianos, como el polipropileno y el polietileno, de los más pesados, como el PVC y el nylon. El material se procesa de forma continua tanto por el barril como por el hidrociclón durante 45 minutos, hasta que solo quedan los plásticos ligeros, que se retiran de la parte superior. Los plásticos se secan toda la noche a 60 grados Celsius. Por la mañana se quitan las hojuelas y se colocan en una máquina que las compacta en una forma más sólida. Luego se cargan en una mezcladora y algunos de los materiales ecológicos por naturaleza son espolvoreados con un fino polvo negro a base de carbono. Nuestro material no es transparente. El color que tiene es verde, gris o negro. Un técnico vierte las hojuelas en una extrusora de doble tornillo personalizada, la cual mezcla, derrite y expulsa el plástico como filamento. No agregamos plásticos vírgenes, pero sí añadimos aditivos y compatibilizantes para darle la energía y la vida que necesita. Estos aditivos incluyen químicos frecuentemente usados que mejoran la calidad y durabilidad del plástico. El filamento sale del extrusor a 200 grados Celsius y se enfría de inmediato en tanques de agua. Otra máquina corta el filamento en pellets. El plástico reciclado empieza en forma de pellets antes de convertirse en el producto final. A Anish le llevó 2 años descubrir cuál iba a ser el suyo. Pensamos en más de 400 productos diferentes. Seleccionamos 70 de ellos, y los analizamos teniendo en cuenta 27 parámetros distintos. Nos basamos en el entusiasmo del equipo, en la complejidad, en las búsquedas promedio en Amazon y en las ganancias. Y los lentes de sol resultaron ser una gran opción. Los pellets se derriten y se inyectan en moldes para marcos y bisagras. Anish calcula que cada par de lentes requiere 5 bolsas de papas. Un brazo robótico marca las bisagras con un logo y un código QR para que se sepa dónde y cuándo se hicieron sus marcos. Cada par se ensambla de forma manual cortando lentes de plástico importados de China y atornillando los marcos. Ahora mismo nuestra empresa puede fabricar entre 500 y 1000 lentes de sol al mes. En total la empresa ha reciclado 1500 kilos de envases multicapa. Eso equivale a casi 300.000 bolsas de papas fritas. Si bien parece mucho, en realidad no lo es. La verdad es que somos como un grano de arena en el desierto. Por ahora la empresa Without solo los vende por internet en la India a $10 cada uno. Pero Anish planea expandir el producto a Europa,
Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. El método de Anish es complejo, pero un equipo pequeño bastó para hallar una solución. Entonces, ¿por qué no lo hacen todos? Los recicladores de plástico suelen manejar un solo tipo, como tereftalato de polietileno, PVC o polietileno de alta densidad. Procesar plásticos mixtos requeriría adaptar equipos viejos o desarrollar máquinas nuevas que puedan detectarlos y separarlos. Debido a que esta separación casi nunca ocurre, no hay mercado para los materiales mezclados con los que Anish trabaja. Reciclarlos y obtener ganancias es casi imposible. Descubrimos que más allá de unos 6 proyectos piloto, los envases multicapa casi nunca se reciclan a escala comercial. Uno de esos proyectos está en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde el profesor George Huber y su equipo pasaron 6 años desarrollando un método para procesarlos mediante lavados con solventes. Se llama STRAP, y significa recuperación y precipitación dirigidas por solventes. Lo que estás viendo aquí es una película que fabricamos. Fuimos capaces de extraer el polietileno de esto, lo cual nos dio la posibilidad de fabricar tanto este polvo como estos pellets. Y luego de eso rehicimos esta película plástica. Este equipo está construyendo una planta piloto que puede procesar unos 25 kilos de envases multicapa por hora. Pero necesitarán reciclar al menos 20 veces eso para que sea rentable. Poder procesar 1000 kilos por hora en algún momento sería realmente un avance muy positivo. Una producción así necesita recursos enormes. De hecho, gran parte del reciclaje de envases multicapa solo se logra con subsidios corporativos. No olvidemos cómo Swatch empezó a reciclarlos. Se debió a que un enorme proveedor de alimentos que los fabrica, llamado ITC, patrocina el programa. Hay que comprárselos a los recolectores, agruparlos y clasificarlos y llevarlos a una compañía de reciclaje. Si consideramos esos gastos, el valor generado por estos envases no es suficiente para que sea viable. Otras compañías también han batallado con estos desechos, en parte porque las bolsas son muy populares entre consumidores. En 2010, SunChips lanzó una bolsa de papas compostable de ácido poliláctico, un plástico biodegradable de almidón de maíz. Sí era compostable en una pila de compost mayor a 0,6 metros cúbicos, pero los consumidores se quejaron del ruido que hacía. Escuchen. Es como una tormenta de granizo. Las ventas de SunChips cayeron y la compañía dejó de producir las bolsas 18 meses después de su lanzamiento. En 2022 la empresa Frito-Lay reintrodujo una bolsa compostable para su marca Off the Eaten Pad. Si bien esta era más silenciosa, solo se podía descomponer en un compostador industrial y no en uno casero. Ese año uno de los mayores fabricantes de envases multicapa del mundo, la empresa suiza Tetra Pak, empezó a trabajar con escuelas en Tailandia para convertir cartones de leche en materiales de construcción. Esta escuela usa unos 5,000 envases al mes, y casi todos se reciclan. Cada mañana un estudiante voluntario nos trae leche, y cuando terminamos de tomar, doblamos las cajas tal como nos enseñó nuestro maestro. Queríamos enseñarles a los estudiantes a separar residuos para que contribuyeran a la sociedad. Ese era nuestro objetivo principal. El programa de reciclaje funciona en más de 400 escuelas de Bangkok, y también en más de 150 puntos de entrega en la capital. Los cartones terminan en Eco-Friendly Thai, una compañía de reciclaje especializada en envases de bebidas y en papel usado. Esta planta en Ratchaburi procesa unos 12 millones de cartones al mes. Primero se deben descomponer para facilitar la separación del cartón, el plástico y el aluminio. Los cartones de leche fabricados por Tetra Pak tienen 6 capas. Cada capa se puede reciclar individualmente, pero muchas plantas de reciclaje no tienen máquinas para procesarlas todas a la vez. El papel representa un 70% del cartón y le da estructura. El polietileno constituye el 20% y asegura el sellado del envase. El 5% restante es un papel de aluminio delgado que mantiene el contenido fresco y alarga la duración del producto. Y un tratamiento a altas temperaturas esteriliza tanto el producto como el envase, logrando que algunos artículos se conserven hasta por un año. Una máquina llamada pulper deshace las capas en piezas diminutas. Luego estas piezas pasan por 3 filtros para separar y quitar el papel. Cada filtro es más fino que el anterior. El agua residual se bombea de nuevo al pulper.
El agua usada en el proceso de reciclaje puede reutilizarse. El plástico y el aluminio restantes terminan en la criba de residuos. Estos van a convertirse en materiales de construcción como ladrillos y láminas para techos. La pulpa se lleva en camión a otra planta y se transformará en papel higiénico y cartón. Pero esto es solo una fracción de la producción total de Tetra Pak. La empresa afirma que recuperó 390 millones de envases en 2023, lo cual solo representa el 7% del cartón vendido en Tailandia. Aunque nuevas tecnologías prometen hacer el reciclaje más eficiente, es improbable que este problema se solucione solo reciclando. El mercado global de envases multicapa se expande y está superando a otros tipos de envases de alimentos. Se proyecta que para 2023 el mercado valdrá más de 250.000 millones de dólares. La Unión Europea quiere que todos los envoltorios sean reciclables o reutilizables para 2030. Pero eso será muy difícil si las plantas no pueden identificar, clasificar y reciclar los envases multicapa. La verdad es que necesitamos la colaboración de los productores de envases multicapa. Me refiero a que todos ellos tienen que ser responsables y realistas sobre el material que usan, y también sobre las soluciones para que el reciclaje de estos envases pueda abordar este problema a gran escala. Ciertas marcas están optando de nuevo por películas plásticas monocapa como las que fabrica la empresa Topan, pero no son perfectas. La realidad es que no reciclamos películas de forma eficiente ahora mismo. De hecho, ninguna empresa está comprando estos materiales monocapa. Por el momento, Anish planea seguir perfeccionando su proceso para que este pueda funcionar a escala industrial. No estoy buscando una solución rápida. Estoy buscando un cambio real, sistemático y permanente. Obviamente eso lleva tiempo. Y también se requiere mucho compromiso de nuestra parte. Sé que es posible. Si lo logramos, comenzaremos a ver el verdadero impacto.